tardes a todos y a todas. Vamos a empezar Política y Escalas en los estudios sobre el peronismo. Es una reunión que organiza el Grupo de Investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en Argentina Moderna y un proyecto de CONICET que tiene a la mitad de sus integrantes como parte del grupo también. Es una mezcla de investigadores e investigadores de distintos lugares de Argentina, avalado por el Centro de Estudio Histórico y la Facultad de Humanidades. Son 4 ponencias, vamos a funcionar representando 2 y vamos a tener los comentarios primero de Sergio Friedemann, que nos acompaña por primera vez a estas reuniones. Gracias, Sergio, por venir. Y después vamos a tener los comentarios de Mariana Garzón Roger para las segundas 2 ponencias. En el medio vamos a hacer un break y también vamos a discutir a partir de preguntas, ¿no? o comentarios. Las primeras 2 ponencias son: la primera es de Juan Ladiu, los conflictos intraperonistas a ras de suelo, las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires 1973-1976. Y la siguiente ponencia es de Cristín Matías, que nos acompaña también por primera vez acá, no en Mar del Plata, pero sí en las reuniones del grupo. Sí. Y la ponencia se llama Repensando la relación carismática, identidades y recuerdos peronistas en el interior. Bueno, lo que les vengo a presentar es una ponencia que en realidad es un poco intenta hacer un cierre de un proyecto de investigación en torno a las dinámicas que adquiere el conflicto intraperonista en la década del 70, vista a ras de suelo. La idea inicial de este trabajo estuvo muy inspirada en la novela de No habrá más penas ni olvidos de Osvaldo Soriano, en el sentido de que por otras investigaciones yo iba observando que durante la década del 70, en particular en el periodo del Frejuli, entre el 73 y el 76, se van a producir muchísimos conflictos en el ámbito municipal que tienen que ver con la interna del peronismo, pero que muchos de esos conflictos en sí pueden estar marcados en el gran clivaje de época, que es el enfrentamiento entre izquierda y derecha del peronismo, pero que no se resumen a ese clivaje, sino que lo exceden. Y creo que esta perspectiva puede llevarse, ya no desde el ras del suelo, sino elevarlo hacia otro lugar y empezar con esto a complejizar la idea de cuáles son los clivajes que cruzan al peronismo durante la década del 70, ¿no? Es decir, creo que en esa década, si bien es cierto que ese enfrentamiento izquierda y derecha del peronismo define gran parte del devenir del ciclo de violencia que se está viviendo en la Argentina, como lo decía Mariana Franco, muchos de los enfrentamientos al interior del peronismo lo exceden y en ese sentido la perspectiva que se adopta en el trabajo puede evidenciarlo. En particular yo me ocupé o me ocupo todavía, no me ocupé, me sigo ocupando en este proyecto, en analizar el proceso de 16 destituciones de intendentes que se producen en la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1976, lo cual constituye en sí un fenómeno, porque la destitución de intendentes en realidad está presente en la historia política de la provincia de Buenos Aires desde sus orígenes. Es uno de los elementos de la Ley Orgánica de Municipalidades, y antes hubo destituciones de intendentes y después va a haber destituciones de intendentes, pero nunca hubo una concentración de tantas destituciones en un periodo de tiempo tan corto. Y esto en realidad a mí me llevó a indagar algunas cuestiones, en particular tratar de entender estas destituciones, porque muchas de estas destituciones pueden ser entendidas en parte en esta lógica de la hipótesis del giro autoritario que el peronismo, o el giro disciplinador, perdón, que el peronismo habría adoptado con el retorno de Perón definitivo después de Seiza, que es un poco la imagen tradicional que se hereda de la novela de Soriano y demás, ¿no? En donde hay un giro disciplinador por parte del peronismo y los sectores ortodoxos aprovechan ese giro para hacerse de espacios de poder. En gran medida eso está presente, pero creo que, y de hecho era la idea inicial, ¿no? Es decir, la idea inicial en mis indagaciones venía por ese lado,
pero al analizar los casos lo que yo pude evidenciar era que ese giro disciplinador es más que nada una situación de coyuntura en muchos de los casos, que es aprovechada por actores que vienen con enfrentamientos previos, que aprovechan ese contexto de disciplinamiento para resolver viejas disputas locales y acceder básicamente a los recursos que el Poder Municipal brinda. En ese sentido, una cuestión que es característica es que la mayoría de las destituciones no se producen precisamente en el lapso de tiempo que uno podría decir es el que marca este giro disciplinador a nivel provincial, que es después de la destitución de Videgain, sino que se van a producir en el año 75 en un contexto del enfrentamiento entre verticalistas y antiverticalistas, que en la provincia de Buenos Aires va a tener condimentos propios, que es el posicionamiento que tiene el gobernador de la provincia, Victorio Calabro, en ese momento con respecto a Isabel. O sea, él es básicamente, o intentó ser la cabeza del antiverticalismo en alguna medida, y eso va a producir o va a explicar mucho de estas destituciones. Bueno, yo inicialmente hago un repaso general sobre cómo son los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires en el año 73 y en el plano municipal. Es decir, la victoria que tiene el Frejuli es arrasadora, a pesar de que hay 22 distritos donde el Frejuli no logra presentar candidatos, pero son distritos básicamente rurales o pequeños. Bueno, hay algunas excepciones, que terminaron permitiendo el acceso al gobierno municipal de partidos menores, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, que es en el caso de la ciudad de Rojas. El municipio de Rojas en los años 70 estaba dividido entre radicales y militantes del PST, ¿sí? O sea, concejales del PST en Rojas, porque no se había presentado el peronismo, ¿no? Pero bueno, en particular las destituciones igualmente se van a dar en un periodo, en todo el periodo, ¿no? Y va a afectar, les decía yo, a 16 municipalidades. Podría haber traído un cuadro para comentarlo, pero bueno, acá está. Las municipalidades afectadas van a ser San Isidro, 3 de Febrero, Ramallo, Pergamino, San Nicolás, Zárate, Loma de Zamora, Magdalena, Carlos Casares, Leonardo Alem, Bedia, ¿no? Junín, General Viamonte, Chacabuco, Coronel Rosales, que es Punta Alta, Coronel Suárez y 25 de Mayo. Como se puede observar, son de las destituciones, una sola es contra un intendente que no es peronista, que es la de la Municipalidad de Magdalena, que es un intendente de una unión vecinal de signo conservador, pero en donde en realidad el peronismo no se había logrado presentar, ¿sí? Por eso también es que se había producido ese triunfo de esa unión conservadora. Como podemos ver, la mayoría de los distritos son distritos relativamente pequeños, salvo algunos que cumplen una función de cierta importancia regional, como Junín, o como San Isidro, 3 de Febrero, San Nicolás y Lomas de Zamora y Zárate, que están más cercanas o vinculadas al conurbano bonaerense. El resto de los distritos del interior son más bien distritos, insisto, pequeños, ¿no? Lo que yo paso a hacer después es analizar lo que yo llamo la cinemática de las destituciones, cómo se producen y cuáles son los mecanismos que yo veo recurrentes, ¿no? Y en esto tomo básicamente dos cuestiones. Una que tiene que ver con la corrupción, ¿no? La acusación de corrupción como un elemento fundante para disparar el mecanismo institucional más importante que tiene el proceso de destituciones, que es la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, lo que se hace es acusar al intendente de alguna falta grave de las que están prefiguradas en la ley, la cual la mayoría de las veces son falacias, ¿no? Son mentiras. De hecho, después cuando los intendentes son destituidos, los procesos judiciales no siguen, se cierran, pero eso implica la formación de una comisión investigadora dentro del Consejo Deliberante que suspende por 90 días al intendente. Supuestamente en esos 90 días la comisión
determina si hay o no faltas graves del intendente y procede a su suspensión. Los intendentes pueden recurrir, en varios casos lo hacen, recurrir esta decisión del Consejo a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero la Suprema Corte en la mayoría de los casos deniega los pedidos y le da la razón a los consejos deliberantes. Solamente hay uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que tiene una actitud de defender los intereses de los intendentes depuestos o mantener la idea de que las municipalidades tienen una... no, hay que pasar por encima de esta idea de la autonomía municipal y realmente estudiar cada caso, porque está viendo, que es Abel Santa Cruz se llama, que está viendo que se está utilizando esto como un recurso político para solucionar los problemas del peronismo, ¿no? O la interna del peronismo. Ahora, en esa idea, o esta idea de estos mecanismos institucionales, van acompañados de lo que son los mecanismos institucionales para la destitución, que tienen que ver básicamente con fenómenos relacionados con la violencia política, en un sentido amplio, ¿no? Es decir, desde manifestaciones que implican la irrupción en el municipio, el lanzamiento de octavillas, hasta ya elementos más fuertes de violencia política como tiroteos e incluso asesinatos en algunos de los casos, y la utilización de explosivos. En esta lógica, lo que uno ve es que, bueno, en las instituciones casi todas el aspecto institucional se reitera, el mecanismo, la forma en cómo esto se produce, ¿no? Siempre una acusación muy fuerte es, o sea, muchas de las acusaciones tienen un sentido penal, es decir, hay acusaciones de malversar ayuda destinada a inundaciones o cosas más puntuales de ese estilo, pero después hay muchas acusaciones que son de índole administrativo, ¿no? Es decir, que el intendente se olvidó de firmar las ordenanzas del año anterior, o que tiene excesos de personalismo, ¿no? Cuando uno ve las acusaciones, incluso hay un caso que es el de General Viamonte, de Rufino Gerce, donde se lo acusa constantemente de que es personalista, pero después cuando uno ve si hay algún otro tipo de acusación, no la hay. Pareciera ser que a lo cual aquellos concejales que lo defendían sostenían certeramente de que en realidad eso no está prefigurado como un delito, ¿no? Ser personalista no es un delito político per se. Pero bueno, lo que sí es lo que sí resulta relativamente dispar es la utilización de la violencia, ¿no? Es decir, hay casos donde yo pongo ahí que hay dos casos, que son el caso de Chacabuco y de Loma de Zamora, que son los casos donde mayor utilización de la violencia se hizo. Efectivamente, ahí habría que evaluar que la presencia de organizaciones de la izquierda peronista más cristalizada en ambas ciudades puede haber contribuido a eso, pero también la presencia de actores de la derecha peronista, también mucho más cristalizados y organizados, también lo puede haber hecho. Y los casos con menos violencias, que son el caso de Carlos Casares y 25 de Mayo, ¿no? Que son casos donde prácticamente, salvo un lanzamiento de octavilla y una ocupación de la municipalidad por un breve tiempo, no habría demasiadas situaciones de violencia. Ahora, en el medio transcurren la mayoría de los casos, principalmente diríamos una zona intermedia, en donde más allá de algún tiroteo o un lanzamiento de un cóctel molotov, no hay demasiadas utilizaciones de la violencia, ¿no? Lo que sí hay es una utilización de los discursos en torno a la violencia, o de los discursos en torno a la penetración, la subversión, el infiltrado, que constantemente aparecen en los panfletos o en los medios locales cuando se producen los contextos de destitución. Bueno, y los dos casos, les decía yo, que mayor nivel de violencia registran, es el caso de Loma de Zamora, donde, para colmo, ahí es un caso donde hay dos destituciones de intendente en la misma intendencia, ¿no? Es decir, inicialmente es destituido Ricardo Ortiz, una destitución en donde se alían inicialmente izquierda y derecha para destituirlo a Ortiz,
y después es destituido Pablo Turnes, que era el concejal representante del peronismo de base que había asumido la intendencia, y esta destitución, sí, promovida por Eduardo Duhalde, va a ser la que va a desarrollar un nivel más alto de violencia y que después de destituido el intendente va a terminar con la llamada masacre de Pasco, ¿no? Con el asesinato de varios concejales y más tarde con el mismo Turner desaparecido, ¿no? Es decir, primero desaparecido y después aparece en un asesinato fraguado, en un enfrentamiento fraguado en mayo del 76. Y el otro caso, les decía, es el de Chacabuco, en donde también la destitución se logra, y al año de la destitución es asesinado por un grupo de la AAA el concejal que más había defendido a la posición de Osmar Granados, que era el intendente de esa localidad. Ahora, después, ya en una segunda parte, yo lo que hago es revisar brevemente los actores y lo que llamo los clivajes en el proceso destituyente. Un poco lo de los clivajes ya lo vengo comentando, es esta idea de que en realidad la izquierda y derecha peronista, la división izquierda y derecha no representa en sí todos los enfrentamientos que se están dando en el periodo, y esto se ve cuando uno analiza los actores que están implicados en estos hechos, ¿no? La mayoría de los intendentes eran miembros de la rama política, habían sabido tener mayor o menor contacto con casi todos los actores y sectores del peronismo en el proceso de normalización, incluso durante los primeros meses de su gobierno, salvo dos casos, que son el caso de Pablo Turnes y el caso de Norberto Gavino de San Isidro. La mayoría no hubo intendentes que tuvieran alguna vinculación con la izquierda peronista, más allá de algún encuentro y demás. En estos casos sí, pero en la mayoría no, e incluso en estos casos ambos intendentes no pertenecían a una organización política militar en términos estrictos, sino que pertenecían a organizaciones cercanas a ese espacio, pero no respondían per se a esas organizaciones. En la mayoría de los casos son líderes con cierta trayectoria, es decir, son líderes que o han sido candidatos o ya han sido intendentes en elecciones anteriores, ¿no? Es el caso de Ramón Arosa en Ramallo, de Heredia en 3 de febrero, de Edrix en el 25 de mayo, ¿sí? de Gerce en Viamonte, ¿no? y de Andrés Campoy en Carlos Casares. Intendentes que tuvieran un vínculo con la derecha peronista, salvo el caso de Ricardo Ortiz y el de Oscar Benítez, tampoco es claro, ¿no? Es decir, no hay una mayor vinculación con ellos. Y pareciera que eran más que nada referentes locales su capital provenía de tener control sobre la estructura partidaria, ¿no? Local, y de concitar mayor o menor apoyo de los diversos sectores. Ahora, las destituciones en sí es interesante porque ¿cuáles son los actores destituyentes? ¿Cuáles son los actores que promueven las destituciones, ¿no? Y ahí hay todavía más confusión, porque la idea principal sería que, bueno, las destituciones son promovidas por la derecha peronista, y esto no es así, no siempre es así. Sí, en algunos casos fue su principal promotora, como el caso de Chacabuco, de Loma de Zamora, de San Isidro o de Punta Alta, pero en otros es el sindicalismo, en particular después del momento del Rodrigazo, el que va a promover las destituciones, y en otros incluso amalgamas muy raras de dirigentes que vienen de la izquierda con la derecha en el contexto de la lucha de verticalista y antiverticalista, ¿no? El caso que yo siempre... El caso de Ramón Arosa en Leonardo Alem es destituido por básicamente los que llevan adelante el proceso destituyente son dos concejales. Uno es montonero, pertenece a Montoneros en términos concretos, y el otro pertenece al comando de organización. Y los dos se ponen de acuerdo para destituirlo a Arosa en el 75 porque está cercano a Isabel. Bien. Bueno, ahora lo que uno puede ver es que hay dos momentos claros, que
son el periodo que se abre después de la destitución de Cámpora y la renuncia de Videgain, en donde ahí hay un intento claro de el nuevo gobierno de Calabró de marcar señales de disciplinamiento. Él lo dice en varias entrevistas que aparecen en los medios de comunicación. Y después el momento de la disputa entre verticalistas y antiverticalistas. Ahí el asunto es mucho más complejo, porque varias de las destituciones que se dan en ese momento son algunas promovidas por los sectores que apoyan a Calabró, y otras son promovidas por los sectores que están en contra de Calabró, que tienen un intendente que se ha alineado con Calabró en ese momento. Con lo cual hace que esto, a la hora de relatarlo, sea casi imposible. Me es a mí casi imposible, por lo menos. Existe una variable, o sea, yo lo que digo es que en realidad lo interesante es entender estos procesos destituyentes como una estructura de oportunidad, en donde se produce una relación compleja entre los conflictos locales y los clivajes nacionales, ¿no? Es decir, hay muchas destituciones que se pueden leer exclusivamente desde lo local, pero siempre está la apelación al conflicto nacional o al clivaje nacional para justificar, si se quiere, esos procesos. En esa clave queda un punto importante todavía a trabajar, que es el tema de el papel que cumplen las autoridades y funcionarios de nivel intermedio a la hora de coordinar, si se quiere, o de promover este tipo de situaciones. Es decir, hay un papel, o por lo menos así lo puedo ver yo, de algunos senadores y diputados provinciales que hasta parece que ejercen una función didáctica. Les van diciendo en varios casos, o van coordinando destituciones con varios de los concejales. El caso más claro ahí es el caso de Arturo Ares, ¿no? que es un senador provincial que también había sido uno de los principales artífices de las primeras denuncias en contra de Videgain, incluso antes del asalto al comando de Azul, a la base de Azul. Y otras personas son Rodolfo Ponce o Valentín de Sico, que parecieran tener esta función, ¿no? Este papel de interrelación entre lo nacional y lo local. Lo que yo planteo hacia el final es que básicamente los actores locales del peronismo adquirieron un alto grado de autonomía en esta situación y se lanzaron de lleno al control de recursos institucionales, obviamente utilizando recursos extrainstitucionales. Los distintos grupos del peronismo, especialmente aquellos que contaron con un mayor grado de articulación provincial, ¿sí? Primero esta ortodoxia, ¿no? y después el sindicalismo, encararon claramente el objetivo del control de los aparatos municipales, no guiados principalmente por el enfrentamiento con la subversión, aunque esto era un elemento que se utilizaba constantemente en el discurso, sino especialmente por la necesidad de contar con porciones importantes del poder político ante un escenario provincial tan volátil, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, efectivamente con una estructura provincial tan compleja, estos actores locales necesitaban reafirmar su poder al interior de los municipios también. Bueno, y después hay alguna reflexión final tomando un poco nota de esto de la relación con la obra de Soriano, con la cual yo inicio un poco este trabajo, en el sentido de cómo la obra de Soriano después es utilizada hoy, mal utilizada si se quiere, ¿no? Esta idea de que a partir de la obra de Soriano se construye este imaginario de que lo que afectó al peronismo, o el único clivaje que afectó al peronismo, fue el enfrentamiento juvenil, izquierda-derecha, es decir, juventud, ortodoxia, y que en realidad es esa visión, que es una visión que se repite hasta el hartazgo hoy en día, incluso que no es muy justa con la obra de Soriano, porque en realidad la obra de Soriano muestra otras aristas de ese enfrentamiento, ¿sí? En definitiva, el enfrentamiento es por las cuotas de la pick-up, ¿no? como empieza en la novela. Esa visión se puede modificar en tanto estudiemos estas destituciones y veamos a ras de suelo cómo hay otras dinámicas o lógicas del conflicto intraperonista en los años 70. Bueno, creo que me toca.
Muchas gracias por la invitación, a Nicolás. Es un placer estar acá, un lindo lugar. Bueno, tuve mucho menos tiempo de preparar un comentario para Cristine porque me lo pidieron a último momento, así que capaz que soy desparejo en ese sentido. Pero haré lo que pueda. En principio, ambos trabajos, digamos, se insertan muy bien en la propuesta de la mesa, ¿no? Que tiene que ver con pensar las escalas de análisis. Y también ambos trabajos me parece que buscan romper con algunas visiones más consagradas o hegemónicas y apuntan a, bueno, ver qué pasa en cada lugar y evitar, digamos, generalizaciones. Por otro lado, son trabajos muy diferentes porque me parece que el de Juan sintetiza una investigación previa y larga, o busca, digamos, construir una síntesis a partir de estudios de distintos casos, y el de Cristine es más que nada una propuesta de trabajo de aquí en adelante. Así que en el caso de Juan, bueno, a mí me gustó muchísimo el trabajo, me parece que es un gran aporte. Mis comentarios van en el sentido de algunos aportes constructivos para una posible publicación. El trabajo está enmarcado en un interés por explorar las disputas al interior del peronismo, buscando ir más allá del enfrentamiento entre izquierda y derecha peronista, por un lado. Me parece que también busca ir más allá del tema de la violencia, por el otro, y dialoga con distintos tipos de trabajos, con los trabajos centrados en la violencia política y la represión paraestatal en los 70, trabajos sobre municipios, sobre el interior, en el peronismo en sus distintas épocas, y sobre todo con los trabajos que abordan el conflicto intraperonista entre el 73 y el 76. Y es cierto que uno escucha el conflicto intraperonista en este periodo y enseguida pensamos en izquierda y derecha peronista, ¿no? Y justamente Juan discute con la idea de que todo conflicto en este periodo se remite a esa díada. Me parece que podría ser parte de tu trabajo de una serie, digamos, de investigaciones o de trabajos sobre instituciones, ¿no? Que en el periodo fueron bastantes, ¿no? Desde el presidente y vicepresidente, que digo, de instituciones o reemplazos forzosos, desde el presidente y vicepresidente, incluso al reemplazo de Cámpora a Díaz Vialet, que lo mandan a una supuesta misión en el extranjero para que no sea él quien asuma, gobernadores, que es más conocido, diputados nacionales, ¿no? Forzados a renunciar, 8 diputados de la JP, rectores de universidades y decanos, que es lo que estudié yo, y los intendentes, ¿no? Seguramente entre otros. Y en general los trabajos que abordan las instituciones observan que son resultado de estas disputas intraperonistas y principalmente la que separa izquierda de derecha. Me parece que podría dialogar también más el trabajo con aquellos que abordan la participación de la izquierda peronista en ámbitos de gobierno a partir de la asunción de Cámpora, no solamente provincia de Buenos Aires, sino también otros ámbitos como algunos dependientes del Ministerio de Cultura y Educación, universidades nacionales, otros espacios de ese ministerio, otros ministerios que han sido menos estudiados, ¿no? Me parece que faltan estudios sobre la participación de la izquierda peronista en otras provincias y localidades, y sobre todo que se centren más en sus proyectos políticos que en sus enfrentamientos o en la violencia, ¿no? Y ahí una pregunta, ¿no? ¿Había distintas propuestas o desacuerdos sobre determinadas políticas detrás de esos conflictos por el poder local? Porque no aparecen, al menos en este trabajo. Entonces, Juan introduce el trabajo a partir del propósito de analizar las tensiones del peronismo a través del desplazamiento de dirigentes, en particular la remoción de intendentes, pero dice querer observarlo no de cualquier manera, sino a ras del suelo, lo cual lo introduce en las discusiones sobre las escalas de análisis que propone esta mesa, ¿no? Y bueno, en efecto, esta actividad y una similar que tuvimos, que estuve presente escuchando también a Nicolás, a Mariana, hace poco en el Instituto Rabiniani en la UBA, me hicieron pensar y me hicieron recuperar algunas lecturas sobre el tema de las escalas que yo había tenido en cuenta para mi tesis doctoral, ¿no? Especialmente un libro que compilaron Germán Soprano y Sabina Frederick titulado Política y variaciones de escalas en el análisis de la Argentina, que tiene una extensa introducción que a mí me fue muy productiva, donde plantean algunos lineamientos generales, se sintetizan los distintos abordajes sobre las escalas que aparecen en los capítulos del libro, y una de las ideas centrales
es que los investigadores construimos escalas de análisis, pero que los actores también lo hacen. Entonces la propuesta gira en torno a no fijar de antemano, independientemente de la experiencia de los actores, cuál es la escala de análisis a la que nos circunscribimos. Y sobre todo no circunscribirnos, porque en realidad las escalas no serían compartimentos estancos. Entonces las intendencias o los municipios, que son la escala de análisis con la que trabaja Juan, que está en base a circunscripciones jurídico-políticas existentes, que no pueden ser ignoradas, en eso me parece que está perfecto el trabajo, pero lo que plantean estos autores es que los actores son los que a menudo hacen esfuerzos por municipalizar, provincializar, regionalizar o nacionalizar sus acciones o los lugares en los que se mueven. Entonces, si esto es cierto, estaría bueno ver si hay algo que hacer en relación con la propuesta de seguir a los actores que plantea Mariana, por ejemplo, para ver cómo conciben ellos sus escalas. Esto es, ver en qué medida municipalizan, provincializan o nacionalizan sus conflictos. Sobre la idea de ras de suelo, yo tal vez sumaría una explicitación metodológica sobre este punto en el trabajo. No es un enfoque con el que yo trabaje, creo que entiendo a qué se refiere y que está presente en muchos otros trabajos de algunos aquí presentes. Así que más que nada, seguro que vos lo tenés trabajado en tu tesis doctoral o en otras investigaciones, pero me parece que sería bueno explicitarlo. Y en todo caso, responder a la pregunta de por qué estudiar destitución de intendentes como lo estudias vos sería a ras de suelo, ¿no? Porque entiendo que el hecho de estudiar una escala local no necesariamente es a ras del suelo, sino que hay algo del enfoque, de cómo estudiarlo, ¿no? Porque los intendentes, se podría objetar, también son parte de una clase política, de una élite, y una estudio a ras del suelo podría decir, bueno, no, me tengo que concentrar en los barrios, en la unidad básica, no en el palacio municipal. O en otras palabras, hay tiroteos a ras del suelo y otros que vuelan más alto, digamos. Pero bueno, me parece que el gran aporte de Juan es que muestra que los conflictos y las diferencias entre grupos peronistas están atravesados por lógicas locales que difieren, aunque dialogan, con las nacionales o las provinciales. Y no niega la incidencia de lo supralocal, ¿sí? Sino que se detiene en una escala más micro, una escala local, pero también distinguís lo que es lo estrictamente jurídico de lo político, ¿no? El causal legal de la destitución, por un lado, corrupción, mal desempeño, etc., pero otros conflictos que hay detrás de eso. Y eso se traduce en que a nivel local puede haber alianzas entre grupos que a nivel nacional pueden estar enfrentados y viceversa. Igual creo que un estudio de escalas locales sería interesante atender a esas conexiones y cruces y fronteras difusas con otras escalas, ¿no? Y ahí sí, creo de nuevo, ¿no? Ver cómo los propios actores se esfuerzan por hacer de sus conflictos cuestiones locales o nacionales. Me parece muy interesante la idea de que está en el trabajo de estructura de oportunidades políticas como un trasfondo o campo de juego en el cual los actores se ubicaban. Me parece muy valiosa la idea siempre que no entendamos por estructura algo demasiado rígido e invariable que está ya presupuesto y que entonces no tiene que ser analizado o problematizado, ¿no? Y ahí entra el tema de la izquierda peronista y derecha peronista y la cuestión de los subversivos infiltrados, que me parece que vos como que lo pasás un poco de largo, el tema de que está presente. Vos todo el tiempo volvés a la categoría de izquierda peronista y derecha peronista para decir que no era el único clivaje, que no explica todo ese clivaje. Ahí estaría bueno también explicitar con quién discutís, ¿no? ¿Para quién explica todo ese clivaje? Porque no discutís con el uso de las categorías en sí mismas. Yo uso las categorías, me parece que es una discusión válida, pero yo no tengo problema con la categoría de izquierda peronista y derecha peronista, de hecho las uso. Mi única objeción ahí es plantear que sean necesariamente dicotómicas, ¿no? Porque una dicotomía no deja nada afuera, ¿no? O se es de izquierda o se es de derecha. Entiendo que hay trabajos que capaz la abordan de manera dicotómica y vos te querés referir a eso. Pero puede haber izquierdas, derechas, centroizquierdas, grises, centros, espacios difíciles de clasificar, ¿no? Y lo que plantea Juan es que muchos destituyentes hablan de los subversivos infiltrados, pero que en realidad eso sería esa estructura de oportunidades y que el conflicto es local y no siempre responde a ese clivaje izquierda-derecha peronista.
me parece que igual falta darle mayor entidad a ese clivaje, incluso para mostrar que es menos importante. Porque vos lo decís, pero no queda demostrado en realidad. ¿En qué medida está ligado el conflicto a ese clivaje y en qué medida no? ¿Por qué digo esto? Porque si decirle al otro que saque su sucio trapo rojo es solo una estructura de oportunidades, nos podemos como evitar explicar por qué, para destituir un intendente con el que me llevo mal por temas locales de hace tiempo, tengo que recurrir a la figura del infiltrado con un discurso antisubversivo, ¿no? Si hay alguien que dice marxista infiltrado, esa expresión habla más de quien la emite que del destinatario, me parece. No importa si era o no era un marxista infiltrado, si era o no era un montonero. Importa que hay alguien ahí que dice hay que echarlo porque es un marxista infiltrado. Entonces, ahí no son los actores los que están emparentando el conflicto al modo en que sale en las tapas de los diarios de Buenos Aires, ¿no? Entonces una propuesta podría ser ver qué hacen los actores cuando dicen eso y observar si están nacionalizando o municipalizando sus conflictos, ¿no? Creo que ya se entiende. El destituyente no le dice burócrata infiltrado al servicio del imperialismo, en los ejemplos que vemos. Le dice zurdo, bolche, trosco. Salvo tal vez en el caso de Turner y algún otro que vos decís que tiene características peculiares. Entonces la lucha contra la subversión como discurso, pero que no todos lo usaban. ¿En qué medida entonces los actores apelan al subversivo infiltrado y en qué medida no? No fue el último clivaje, estamos de acuerdo, pero ¿en qué medida sí lo fue? ¿Sí? Digo esto porque aparece esta idea, cito, cenirlos a la disputa izquierda peronista, derecha peronista es una grosera simplificación, pero después que la diada enmarcaba mucho del conflicto. O que la dicotómica línea divisoria entre izquierda y derecha representa un trazo que oscurece una fotografía mucho más completa, pero después que en muchas de las instituciones la derecha peronista fue la principal promotora, ¿no? ¿En cuántas? ¿No? Como que falta ahí, me parece, que quede más claro, sobre todo para fortalecer tu argumento, ¿no? Había, en efecto, referentes de la izquierda peronista cuando se enfrentaban dos facciones de parte de los destituidos, más allá de si eran o no miembros orgánicos de Montoneros. Y las diferencias más antiguas que vos nombrás, ¿podían remitir igual también a diferencias ideológicas o no? Digo, son cuestiones que son muy difíciles porque es un trabajo de síntesis en muchos casos y me imagino que solamente se pueden abordar en un estudio de caso por caso, que seguramente, Juan, lo que es lo que hablábamos recién, sí, que lo querés hacer. Y en un intento por sistematizar y sintetizar 16, dijiste, sí. 16 casos, digamos que uno no puede responder a todo esto. A mí, en mi caso, cuando yo estudié a los decanos de la UBA, que fueron todos destituidos en septiembre de 1974, observé esta cuestión. Se les decía a los decanos montoneros, pero ninguno era montonero. Pero sin embargo, habían estado de acuerdo en buena medida con la JP, con la JUP, con montoneros, ¿no? Y sin menosprecio de que hubo conflictos y destituciones previas que respondían a otros clivajes. Entonces, más allá de que sea inexistente esa pertenencia de los decanos a una organización, si uno ve las trayectorias ve que sí pertenecían a redes disciplinares, profesionales, intelectuales, en casi todos los casos identificados con la izquierda peronista, con un proyecto anticapitalista, socialista, que los diferenciaban de otros peronistas. Entonces, aunque no fuesen montoneros, habían estado bastante de acuerdo con ellos. También en qué medida, al ser destituidos efectivamente estos intendentes con un discurso antisubversivo o antimarxista, efectivamente se iba llenando el Estado de antimarxistas. No sé qué pasa en las intendencias. A mí me queda esa pregunta. En las universidades sí pasa eso. Me parece que capaz se trata de explotar más esta idea de diálogo, dialéctica entre los conflictos locales y los nacionales que aparece hacia el final del trabajo. Yo capaz lo anticiparía en la introducción, que es una variable que estás empezando a analizar, que es estas mediaciones entre lo local y lo provincial. Yo te preguntaría también si no habrá mediaciones con una escala nacional. Y ahí yo miraría no solamente organismos o estructuras políticas, sino también personales y trayectorias, vínculos con organizaciones, ¿no? Digo, ver el juego de escalas
antes que poner mayor peso a priori en lo local. Me parece un gran acierto el hecho de mostrar la política que hay detrás de la violencia, digo detrás por lo que parece mostrar la bibliografía, ¿no? Porque a veces el tema de la violencia política me parece que obtura la mirada sobre los procesos políticos y eso me parece que es súper interesante. Tal vez se podría explicitar también con quién discutís cuando mostrás que no había violencia en casi ninguno de los casos de destitución de intendentes. Pero bueno, me parece que está buenísimo los trabajos como el tuyo porque muestran la política y no se quedan en la violencia. Ahí bueno, me parece que te puede aportar mucho el trabajo de Omar Hacha sobre la violentología argentina, que seguramente ya lo conoces. Y bueno, para terminar, del tema de la escala temporal, la construcción 1973-76, que responde a lo que, volviendo a Soprano y Frederick, llaman escalas temporales consagradas. Y cierto que los casos que analizás suceden entre esos años, ¿no? Pero en 1973 creo que hay una sola destitución, que es en octubre, y que tiene características bastante diferentes a las otras. Y vos distinguís de hecho dos momentos, ¿no? Entre antes y después de la destitución de Videgain. Me parece que estaría bueno que esa distinción estuviera también en la introducción y que se explote más, que permitiría complejizar la periodización consagrada por la historia política. Y me pregunto si no hay cambios también tras la muerte de Perón, en las formas y desarrollo de las destituciones. Pregunto, capaz ya lo miraste y no lo hay.